Hermanos, que tengan muy buenos días. La Iglesia Comunidad de Gracia les invita a todos los hermanos a un desayuno de hombres este 23 de enero del 2021. No os hagáis maestros. Vamos a tomar una actitud de reverencia al Señor y vamos a orar para ponerle este evento en las manos del Creador. Padre de la gloria, te damos las gracias por tu amor, por tus bendiciones, por amarnos, por permitir estar en esta oportunidad de desayuno de hombres, recibiendo palabra de ti con mucho amor. La recibimos y la ponemos en práctica. Gracias por tu misericordia, por cada uno de los hermanos aquí presentes. Amén. Voy a ponerles o a presentarles al hermano Wilmer Gallardo, quien les presentará los himnos del himnario Celebremos su Gloria. A continuación entonaremos del himnario Celebremos su Gloria el himno número 337, Él vino a mi corazón. En la carta a los Colosenses 1:27, la palabra del Señor nos cita: este misterio, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonamos al Señor con gozo. Senda que el mal me trazó, yo solo encontré confusión. Mis pecados pasados Jesús los borró, Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Soy feliz cuando de duda oscurece su amor, amor que me trajo el perdón. La esperanza que aliento la debo al Señor, Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo me dio. Del himnario Celebremos su Gloria, el himno número 551 se titula Cuando anuncie el arcángel. La palabra del Señor en la primera carta a los Tesalonicenses 4:16 nos dice: porque el Señor mismo, con voz de arcángel, descenderá del cielo. Entonemos al Señor.
Del himnario Celebremos su Gloria entonaremos el himno número 567, En la mansión do Cristo está. El libro de Apocalipsis 21-23 nos dice, no tienen necesidad del sol, porque el Cordero es su lumbrera. Entonemos. Do Cristo está, allí no habrá tribulación, ningún dolor, ningún pesar que me quebrante el corazón. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Feliz será mi corazón en la presencia del Señor. Perfecto amor encontraré con el Señor en su mansión. Perfecta paz allí tendré con mi Jesús en comunión. Allí no habrá tribulación, pesar, ningún dolor. Feliz será mi corazón en la presencia del Señor. Entonces sí, yo gozaré de toda la felicidad. Ya con Cristo estaré por toda la eternidad. Allí no habrá tribulación, pesar, ningún dolor. Feliz será mi corazón en la presencia del Señor. Hermanos, les informo que ya iniciamos nuevamente el proyecto Tamal con el fin de recaudar fondos en pro de la construcción de nuestro templo. En esta ocasión serán entregadas a domicilio los días jueves, con un costo adicional por envío. Puede hacer sus pedidos al celular número 98 28 42 09 con la hermana Claudina Martínez. Si usted desea apoyar para que juntos hagamos posible la construcción de nuestro templo, puede hacer sus donaciones en las siguientes cuentas de ahorro. Ban Rural, cuenta número 0270 10 10 000 461. BAC, cuenta número 743 973 411. Banco Atlántida, cuenta número 014 72 025 74 10. Y confirmar sus donaciones a la administración de nuestra iglesia al celular número 95 94 43 57 con el hermano Guillermo Zamora. Invitación a los alumnos y aspirantes del DFC. Cordialmente les invitamos a que se inscriba al Discipulado de Formación Cristiana el año 2021 con la modalidad presencial, de acuerdo a lo planificado por nuestra iglesia y también conforme a las medidas de bioseguridad establecidas por la autoridad del país.
El DFC es una herramienta eficaz para que usted pueda edificarse doctrinalmente y se convierta en un instrumento de la obra de Dios. Para inscribirse puede llamar al celular 99 32 84 19 y la hermana Marlene Castillo le orientará para hacerlo. Lo invitamos a nuestros devocionales mensuales de oración y ayuno el viernes 29 de enero en los siguientes horarios: 7 a.m., 9:30 a.m., 12 meridiano, 13 p.m. y al cierre con el culto de oración a las 6:30 p.m. Si usted desea ofrendar o diezmar vía electrónica en el banco o en el autobanco, puede hacerlo a la cuenta número 11-401-01-5776-6 de Banco de Occidente. Hermanos, vamos a orar por la ofrenda. Tomamos una actitud de reverencia al Señor. Bendecimos a los hermanos que con gratitud ofrendan y diezman. Que la gracia de Dios esté con cada uno de ellos y que sea suplida su necesidad, y el que no lo ha hecho, que pueda hacerlo con gozo, para que con gozo reciba, porque dando es como recibimos. Amén. El hermano Wilmer presentará los himnos. Celebremos su gloria. Sea Dios en esta reunión.
Hermanos, tengo el grato honor de presentar al pastor Julio Pacheco. El pastor Julio Pacheco es hijo de Dios, salvo por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, quien lucha por vivir una vida sin concesiones al mundo. Está casado con Sara y es padre de 3 hijos, Sara Maritza, Juliana Eloísa y Isabella Grace. Desde octubre del 2016 sirve como pastor en la Iglesia Bautista Comunión y es cofundador del Ministerio Evangélicos para la Plantación de Iglesias, en la cual labora desde enero del 2011. Es un graduado con maestría en Predicación Expositiva del Seminario para la Predicación Expositiva, en el cual ahora se desempeña como profesor de gramática española. El mensaje y desafío a recibir a Cristo. Con ustedes, el pastor Julio Pacheco. Buen día, caballeros de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Les saluda con el amor de Cristo Jesús el pastor Julio Pacheco de la Iglesia Bautista Comunión. Para mí siempre es un privilegio, un gran gozo poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Y en esta ocasión, en este desayuno especial para caballeros, pues me gozo nuevamente de estudiar con ustedes la palabra de Dios. Quiero advertirles que en este momento en el cual estoy grabando esta enseñanza para ustedes, no me encuentro en mi casa ni en una oficina, sino que estoy en una finca fuera de la ciudad, en un lugar que se llama San Ignacio, en Francisco Morazán. Y así que no se extrañen si de repente escuchan algunos sonidos, ¿verdad? Aquí nomás, cerquita, andan unos borregos, hay vacas, hay gallos, hay perros, hay grillos, y andan algunas personas porque hay unos hermanos que están tomando una clase aquí, en este lugar. Así que son muchos los ruidos que pueden llegar a escuchar, pero espero que esto no nos vaya a afectar y que no nos vaya a hacer perder la concentración en la palabra de Dios. Pues saludo al pastor Julio Durón. Gracias, pastor, por esta nueva invitación. A los líderes de este ministerio de caballeros que organizan estos desayunos. Realmente me parece una buena idea, un gran ministerio, ¿verdad? Que los varones de la iglesia tengan un tiempo para reunirse y estudiar la palabra del Señor. Y quería, pues, hacerles reflexionar en que estamos empezando el año, pero al decir eso, reflexiono en que estamos a 23 de enero de este año. Ya pasaron 23 días del primer mes. Prácticamente ya se nos fue el mes de enero. El tiempo avanza tan rápidamente. Y digo estas cosas porque generalmente a inicio de cada año o terminando cada año, iniciando el siguiente, tomamos algunas decisiones, ¿verdad? Decidimos que establecemos nuestras metas o nuestras resoluciones para el año. Y muchas veces nos establecemos cosas buenas, ¿verdad? Que queremos bajar de peso, que queremos comer más saludable, que queremos hacer más ejercicio, que queremos hacer un viaje, queremos volver a retomar los estudios, queremos hacer algún negocio, queremos mejorar nuestro matrimonio, queremos ser mejores padres, etcétera, etcétera. Y todas estas resoluciones o metas para el año son cosas buenas, pero digamos que son cosas materiales y al final de cuentas son cosas pasajeras, son cosas terrenales. Algunas veces también nos establecemos algunas metas espirituales, como por ejemplo decimos, este año quiero estudiar la palabra, este año me quiero matricular en algún seminario o en algún instituto bíblico, este año quiero servir en algún ministerio dentro de la iglesia, este año quiero orar más y nos establecemos varias metas.
Y creo que es excelente que hagamos esas cosas, porque la palabra del Señor dice que debemos disciplinarnos para la piedad, para la vida que agrada a Dios. Pues yo les quiero hablar en esta mañana de algo que debe ser vital para nosotros. Creo que la palabra del Señor, de una forma muy clara, nos dice que nosotros no debemos tener como meta únicamente el escuchar la palabra del Señor, sino que debemos ser hacedores de la palabra de Dios. Entonces vamos a estar leyendo algunos versículos en la carta de Santiago que nos hablan de esto. Y vamos a estarlos estudiando y vamos a aplicarlos a nuestras vidas y vamos a ver si en nuestro corazón surge ese deseo de ser hacedores o llegar a ser hacedores diligentes de la palabra del Señor. Para ilustrar un poco esto, hermanos, yo creo que todos hemos escuchado hablar o hemos experimentado que en un aula de clase hay dos tipos de personas recibiendo la clase. Algunos que solamente son oyentes y otros que son los estudiantes oficiales, los estudiantes matriculados. Pues estos estudiantes, digamos que solo son oyentes, ellos pues basta que estén cada día escuchando la enseñanza y sí, pues aprendiendo se supone porque están ahí, pero no tienen ninguna obligación. A la hora de hacer los exámenes no deben hacerlos porque realmente no están ni siquiera matriculados. A la hora de presentar las tareas tampoco, pues sí, no tienen una obligación de cumplir con ningún requisito. Sin embargo, los estudiantes oficiales, los estudiantes matriculados, ellos sí tienen todo tipo de responsabilidades, como no fallar a clase, hacer todas las tareas, los proyectos de investigación, participar en los grupos, presentar exposiciones y al final, pues hacer un examen y sacar por lo menos una nota mínima como requisito para pasar la clase. Ellos sí tienen una responsabilidad. Pues hermanitos, esto yo creo que a veces pasa también con nosotros en la vida cristiana. Muchos en la vida cristiana aparentemente solo son como los oyentes del salón de clase. ¿Ok? Para ellos es suficiente presentarse y escuchar la palabra, escuchar la predicación, pero al final de cuentas no sienten ninguna obligación. Son oyentes, meros oyentes. Sin embargo, por otro lado están los verdaderos cristianos, los que sí tienen una fe genuina en el Señor Jesucristo. Ellos sienten una obligación por oír y escuchar lo que dice la palabra del Señor, pero sienten que su obligación no termina allí, no termina en escuchar y tal vez aprender un poco, sino que su obligación va más allá. Su obligación llega hasta el punto en el que se convierten en hacedores de la palabra. O sea, como los estudiantes oficiales, ¿verdad? Que tienen que hacer examen y tienen que pasar y tienen que hacer la tarea y hacer proyectos siguiendo la enseñanza que han escuchado. Pues esos son, digámoslo ahora en el ámbito espiritual, hacedores de la palabra, los que escuchan y los que sienten la obligación de poner en práctica lo que han escuchado de la palabra de Dios. Pues hermanos, lo que vemos en la carta de Santiago, en toda la carta de Santiago, es que Santiago, de parte de Dios, está sumamente interesado y está, digámoslo así, preocupado porque cada cristiano compruebe que su fe es genuina. Él quiere que cada cristiano pueda verificar si su fe es una fe verdadera, si su fe pasa la prueba. Y toda la carta de Santiago va presentando diferentes aspectos en la vida que prueban si
la fe de alguien es verdadera. Por ejemplo, en el capítulo 1 habla de la prueba de la fe por medio de las dificultades en la vida. ¿Cómo respondemos cuando estamos en grandes y diversas dificultades? Prueba si nuestra fe es genuina. Pues otra prueba que presenta el apóstol Santiago a partir del versículo 17 en adelante es la prueba de la palabra de Dios. ¿Ok? Él va a decir que uno puede comprobar si su fe es genuina o es válida dependiendo de cómo uno recibe la palabra de Dios y cómo uno reacciona ante la palabra de Dios, cómo la recibe y cómo reacciona. Es decir, de qué forma la escucha y de qué forma la cumple o de qué forma la pone en práctica. Y yo quisiera hablar de todo eso, pero solo me voy a concentrar o solo me voy a centrar en la parte de cómo uno pone en práctica la palabra del Señor. Así que, hermanos, vamos a leer ese pasaje. Voy a leer en Santiago capítulo 1 del versículo 16 hasta el versículo 27. Aunque no, me voy a concentrar en la explicación. La explicación va a ser del versículo 22 al 27. Pero vamos a leer desde el versículo 16. Dice la palabra del Señor: Amados hermanos míos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Esto lo está diciendo Santiago porque algunos estaban engañados pensando que Dios enviaba el mal, que Dios era culpable del pecado. Y Él les dice, no se engañen, no se engañen. Realmente todo lo que recibimos de parte de Dios es bueno, es bueno. Él le llama, Él es el Padre de las luces, Él es el Creador. Y toda la creación es buena. Acuérdense, Génesis 1, cada cosa que Dios hacía, al final dice, y vio Dios que era bueno. Y aparte de eso, Él siempre será bueno. Dice, en Él no hay cambio ni sombra de variación. Así que Santiago está corrigiendo ese engaño de pensar que hay maldad en Dios o que Dios puede causar el pecado. En el versículo 18 en adelante, entonces vamos a ver lo que dice. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Aquí, hermanos, está hablando como del mayor bien que Dios hace por nosotros. Él, sin presión de nadie, sino que por su propia voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. O sea, Él causa en nosotros el nuevo nacimiento, la regeneración. O sea, Él nos da vida cuando nosotros estamos muertos en delitos y pecados, cuando nosotros no tenemos esperanza, cuando estamos condenados al infierno. Él nos da vida para que podamos reaccionar al mensaje de su palabra. Él, digámoslo así, Él siembra su palabra en nuestro corazón y hace germinar esa plantita para que se convierta en la fe en Jesucristo, por la cual venimos a ser hijos de Dios, venimos a ser las primicias de sus criaturas. Eso habla de los nuevos, del nuevo hombre. El nuevo hombre, el creyente es una creación de Dios, es una nueva creación en Jesucristo. De ahí en adelante, entonces, él comienza a hablar de cómo recibimos la palabra de Dios. Escuchen, esto lo saben, o sea, ya lo deben saber, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios,
Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Ahí entonces vemos ese aspecto de cómo recibimos la palabra. Dios la siembra, Dios la implanta en nuestros corazones. Entonces ahora nosotros, si tenemos una fe genuina, recibimos esa palabra. Y Santiago nos da varias características de cómo debemos recibir esa palabra. Debemos ser prontos para oírlas, pronto para oír la palabra del Señor, y debemos recibirla con humildad, con mansedumbre, o sea, creyéndola en fe, doblegándonos ante ella. Eso nuevamente habla de la recepción de la palabra. Y aquí viene entonces el pasaje que queremos analizar un poquito más a profundidad. Dice, comenzando en el versículo 22, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos, porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Nuevamente, hermanos, lo que estamos viendo aquí, en resumen, es que Dios siembra o implanta su palabra en el corazón de los creyentes. Y eso se debe manifestar en una correcta relación con la palabra de Dios. Es decir, en cómo la recibimos y en cómo la ponemos en práctica. Y nosotros, hermanos, al analizar cómo recibimos y cómo ponemos en práctica la palabra de Dios, podemos probar si nuestra fe es genuina o no. Si nuestra fe verdaderamente es una fe salvífica, una fe que produce salvación en nosotros, o si verdaderamente estamos condenados. ¿Y qué puede ser más importante que eso, hermanos? Que verificar la validez de nuestra fe. Imagínese vivir toda una vida creyendo que uno es salvo cuando verdaderamente no lo es. O sea, ser condenado por no asegurarse de que uno tiene una fe verdadera en el Señor Jesucristo. Pues del versículo 22 al 27, vamos a estudiar que si tenemos una fe verdadera, la palabra de Dios, si ha sido implantada en nuestros corazones, se manifiesta en una práctica correcta de la misma. Es decir, si tenemos una fe verdadera, seremos hacedores diligentes de la palabra de Dios. Entonces, en ese pasaje vamos a ver por lo menos 4 cosas. Vamos a ver el llamado a convertirnos en hacedores constantes de la palabra, el engaño de ser negligentes con la palabra de Dios, el fruto que hay en la diligencia de la palabra de Dios y 3 áreas de obediencia en la palabra de Dios. El primer punto dice el llamado a convertirnos en hacedores de la palabra. Miren al inicio del versículo 22. Dice, sean hacedores de la palabra. Ese es el punto, podríamos decir, principal de toda la carta de Santiago. De hecho, muchos estudiosos dicen que este versículo, sean hacedores de la palabra, es el centro de toda la carta de Santiago. Es un llamado que nos dice que lo que debemos hacer, lo que decimos.
o debemos hacer lo que escuchamos de la palabra de Dios. En otras palabras, debemos poner en práctica lo que dices que crees para que verdaderamente estés seguro de que lo crees. ¿Ok? ¿Tienes fe en el Señor? Bueno, entonces demuéstralo por medio de tu hacer o cumplir la palabra de Dios. Cuando habla de la palabra de Dios, hermanos, viendo ahí en el capítulo 1, podríamos decir que en el versículo 18 la llama la palabra de verdad. Es decir, esta palabra que contiene y que es la palabra de verdad, o sea, que no hay otra verdad. En el versículo 19 lo llama la palabra implantada, es decir, la palabra que ha sido sembrada en el corazón. En el versículo 25 lo llama la ley perfecta y también la llama la ley de la libertad. El punto que estamos diciendo es que no deberíamos ser únicamente oidores, sino ser hacedores. Pero vamos a ver un poquito más de detalle. Miren, dice, sean hacedores de la palabra. Ese, hermanos, no es un mandato a hacer la palabra, sino a convertirnos en hacedores de la palabra. En otras palabras, no es que haga u obedezca la palabra de Dios una vez o unas cuantas veces o por un tiempo, sino que llegue a ser un hacedor de la palabra todo el tiempo. Todo el tiempo. En otras palabras, Dios no nos está mandando a una obediencia temporal, sino a una obediencia permanente. Dios quiere que hagamos, ejecutemos, cumplamos, obedezcamos, guardemos, observemos y atendamos continuamente la palabra de Dios en nuestras vidas. Él quiere que nuestro hacer la palabra de Dios sea una característica en nuestras vidas. Eso, hermanos, implica para nosotros, en primer lugar, llegar a ser hacedores permanentes de la palabra de Dios implica autodisciplina. Autodisciplina. Tenemos que disciplinarnos para siempre hacer o para siempre cumplir lo que dice la palabra de Dios, aun cuando no nos guste, aun cuando nos duela, aun cuando incluya sacrificio. Por ejemplo, si fuéramos deportistas y queremos ganar una competencia, vamos a hacer todos los ejercicios que el entrenador o la rutina nos establezca, aun aquellos que no nos gusten. Por ejemplo, en el colegio yo jugué básquetbol y recuerdo que a mí nunca me gustaron hacer pechadas. Sin embargo, yo sabía que para poder competir, poder tener una mejor condición, yo tenía que hacer las pechadas. Pues lo mismo es con la palabra de Dios. A veces hay cosas en la palabra de Dios que realmente no nos gustan, porque van en contra de nuestro orgullo, en contra de nuestro ego, en contra de nuestra comodidad. Pero aún así, nuestra disciplina es cumplirla, obedecerla. Entonces, si queremos llegar a ser hacedores permanentes, continuos de la palabra de Dios, implica autodisciplina. En segundo lugar, implica autohumillación. Autohumillación. ¿Por qué? Porque implica humillarnos delante de Dios. Reconocer que nuestra palabra no es la última palabra, sino que Dios tiene la última palabra. Nuestra palabra no es la palabra decisiva, sino que la palabra decisiva, la que termina el asunto o discusión, es la palabra de Dios. Él tiene la última palabra. Como caballeros, generalmente nos gusta tener la última palabra, ¿no? Estamos acostumbrados a liderar, a gobernar, a dirigir, y queremos ser los que digan esto se hace y punto. Pues tratándose de nuestra relación con la palabra de Dios, no somos nosotros los que podemos hacer eso. La palabra de Dios es la que dice
Esto es lo que Dios manda y punto. Así debe hacerse. Cúmplase. Entonces, ser hacedores, diligentes, continuos de la palabra de Dios, incluye autodisciplina, incluye autohumillación y, en tercer lugar, podríamos decir que incluye la exaltación del señorío de Dios y de su Hijo sobre nosotros. También, hermanos, para ser hacedores de la palabra de Dios debemos reconocer que no somos los dueños y señores de nosotros mismos. No somos dueños y señores ni siquiera de nuestra propia vida, sino que Él se enseñorea de nosotros por medio de su palabra. Él gobierna, Él nos rige. Entonces podemos decir que nosotros debemos humillarnos, someternos, reconocernos como esclavos, como siervos, reconocer nuestra bajeza y reconocer entonces la exaltación del señorío de Jesucristo. Entonces, hermanos, por lo menos esas tres cosas incluye o son necesarias para poner en práctica la palabra de Dios en nuestras vidas. Autodisciplina, autohumillación y la exaltación del señorío de Dios y de su Hijo sobre nosotros. Ahora, hermanos, en la segunda parte del versículo 22 al versículo 24, vamos a ver que hay un engaño. Hay un engaño cuando escuchamos la palabra de Dios y no la ponemos en práctica. A esto le he llamado el engaño de la negligencia hacia la palabra de Dios. Comenzando en la segunda parte del versículo 22 dice, y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Ahí está la idea del engaño. Lo que está diciendo es que si hay alguno que se considera un oyente, nuevamente regresando al ejemplo de los estudiantes que solo son oyentes, si hay algún cristiano que cree que puede pasar como oyente, dice la palabra del Señor que se está engañando a sí mismo. Esa expresión, engañando a sí mismo, se puede traducir como está cometiendo un error de cálculo. Calculó mal, ha calculado mal, ¿verdad? Está equivocado. Entonces, aquellos cristianos, supuestos cristianos, ¿verdad? Que llegan a la iglesia y que están contentos con solo escuchar, con solo hacerse presentes, han cometido un error de cálculo. Y en este caso podríamos decir que es un grave error de cálculo espiritual. Hermanitos, no basta con ser oidores, no basta con ser oidores. Si pensamos, si uno piensa que con el simple hecho de de escuchar el mensaje de la palabra, de asistir a la iglesia, eso le da a uno la salvación o le otorga una posición de favor especial para con Dios, estamos cometiendo un error de cálculo. En realidad, hermanos, lo que vemos en la palabra del Señor es que aquellos que escuchan tienen una mayor responsabilidad de hacer y de obedecer que los que nunca la han escuchado. Mientras más escuche la palabra de Dios, más responsabilidad tiene delante de Dios. Eso debería causarnos temor. Debería causarnos temor. En Romanos 2:13 dice, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Esos serán justificados. Así que, hermanos, nuevamente el punto de Santiago. Santiago no quiere que nosotros vivamos engañados, pensando que tenemos una fe verdadera, cuando verdaderamente no tenemos fe. Si tenemos fe genuina en el Señor Jesucristo, no vamos a ser solo oidores, sino que nos vamos a convertir en hacedores diligentes, constantes de la palabra del Señor.
Ahora, miren que Santiago pone una ilustración acerca de este engaño. Él pone un caso hipotético de que el que oye la palabra de Dios y no la hace es como un hombre que mira su rostro en un espejo. Ahí donde habla de que mira su rostro en un espejo, está hablando de que se detiene a ver en el espejo, mira bien cómo lo que refleja el espejo, lo observa cuidadosamente, hace un escrutinio de su rostro, estudia cuidadosamente su cara, se familiariza con sus características, porque se está viendo, ¿verdad? Pero a pesar de que hace todo esto, no hace nada. No hace nada, digamos, si tiene un sucio en la cara, lo observa cuidadosamente, pero no se limpia. No se limpia. O sea, eso es como ridículo, ¿no? Si uno se para frente al espejo y pasa media hora viéndose en el espejo y se mira todos los detalles, ¿verdad? Y por ejemplo, mira que tiene algunos sucios, ¿verdad? En la nariz o en el ojo, ¿verdad? Y perdonen, hermanitos, si estoy hablando de cosas asquerosas, ¿verdad? Pero imagínense que se mira los sucios y todo, se mira que anda despeinado, se mira que tal vez la barba la anda mal y todo, y se mira y se mira y se mira, pero después se va y no hace nada. Entonces, ¿para qué estuvo tanto tiempo viéndose en el espejo? Es lo que dice Santiago también. Dice que este hombre se mira en el espejo, ¿verdad? Pero después de mirarse a sí mismo, se va e inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. En otras palabras, se miró tanto, pero increíblemente o ridículamente se va y no se arregla. Y simplemente es como que si se le olvidó que andaba desasiado o que andaba mal. Entonces, eso es lo que hace un hombre que escucha la palabra de Dios. Es como que si se pusiera frente al espejo. Y la palabra del Señor le demuestra a uno toda la maldad que hay en uno, todo el pecado del que uno se tiene que arrepentir, los malos hábitos que uno tiene que dejar. Y esta persona escucha eso, está escuchando, va los domingos a la iglesia, escucha la predicación, asiste a los desayunos de caballeros, escucha los mensajes, se reúne en otros lugares, escucha la palabra, pero nunca hay un cambio en su vida. Nunca pone en práctica lo que escucha. Es como ese hombre que se estuvo viendo y viendo en el espejo y nunca se limpió la nariz, nunca se limpió los ojos, no se afeitó la barba y no se peinó. Eso no sirve de nada. La idea es que eso es engañarse a uno mismo. No basta verse en el espejo, hay que arreglarse. No basta escuchar la palabra y que la palabra lo desnude a uno y le demuestre toda la maldad de uno. Hay que cumplir la palabra del Señor. El tercer punto que vamos a ver es que hay un fruto de ser diligente o de convertirse en un hacedor de la palabra. Si uno no es un hacedor, lo que hay es engaño. Pero si uno es un hacedor, hay fruto. Miren el versículo 25. Dice, el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Escuche lo que dice al final. Este será bienaventurado en lo que hace. Otra vez, hermanos, aquí estamos hablando de una mirada atenta. ¿Se acuerdan? Como la del hombre que está en el espejo y se mira y se mira. Pues aquí dice, el que mira atentamente a la ley perfecta. O sea, el que pasa tiempo, el que continuamente se está analizando y se está contrastando y se está juzgando de acuerdo a la ley de Dios, que aquí se llama la ley perfecta, la ley de la libertad.
En otras palabras, la palabra del Señor, que ya sabemos que es perfecta, que es suficiente, que es inerrante, que es infalible, que es suficiente para darnos vida eterna y para demostrarnos cómo vivir en esta vida. Por eso es perfecta. La ley de la libertad, que es la ley que nos hace libres por medio de la verdad que hay en Jesucristo, nos libera de las tradiciones humanas y de los engaños y nos permite, pues, la libertad que hay en la verdad. Pues esa persona que se está constantemente comparando a sí mismo con lo que la ley de Dios dice, y dice permanece en ella, o sea, que la cumple y la hace, y no se vuelve olvidadizo, o sea, no solo se va después de escuchar, sino que, miren en qué se convierte, un hacedor eficaz, un hacedor eficaz. Ese, entonces, recibe el fruto. ¿Y cuál es el fruto? Será bienaventurado. Será bienaventurado. Hermanos, toda la Biblia está llena de bendiciones para aquellos que cumplen o hacen la palabra del Señor. Por ejemplo, en el Salmo 106:3 dice, bienaventurados los que guardan el juicio, los que practican la justicia en todo tiempo. En Lucas 11:28 dice, le contestó Jesús, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esas son las palabras de Jesucristo. Dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, sino el que cumple con mi palabra. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí, los que practican la iniquidad. Ahí está el punto. No hacen la palabra de Dios, sino que hacen iniquidad. Más adelante dice en Mateo 7:24, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, no solo las oye, miren lo que dice después, y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron, y aquella casa no cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Versículo 26. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Así que, hermanos, estos pasajes, incluyendo el de Santiago, nos demuestran que hay gran bendición por parte de Dios para aquellos que permanecen en su palabra, que la cumplen, que la practican y no solo la escuchan. Del versículo 26 y 27 podemos sacar que hay por lo menos 3 áreas en las cuales debemos ser obedientes a la palabra del Señor. 3 áreas en las cuales podemos comprobar si estamos siendo diligentes, hacedores de la palabra del Señor. Vamos a ver la primera, dice, si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. Entonces, en primer lugar, debemos ser hacedores de la palabra del Señor, poniendo freno a nuestra lengua. Santiago va a hablar de la lengua muchísimo más a partir del capítulo 3. Sería bueno que usted en su casa lea el capítulo 3 de Santiago y usted va a ver ahí cómo Santiago hace una gran exposición, realmente la exposición más clara y más extensa del problema de la lengua del ser humano. Así que mientras más obedientes somos a la palabra del Señor, más controlamos nuestra lengua.
Y Santiago va a decir ahí, no puede ser que con con la boca, seamos como los que bendicen a Dios y maldicen al prójimo. Por ejemplo, si la palabra del Señor está en nuestro corazón, no vamos a andar maldiciendo al hermano, hablando mal de él, chismeando acerca de él, al mismo tiempo que estamos cantando alabanzas y que estamos diciendo Dios le bendiga, hermano, y que estamos incluso enseñándole a otros, cuando nuestra lengua es una lengua venenosa, una lengua corrupta. Una primera área entonces en la que somos cumplidores de la palabra de Dios es en el uso de nuestra lengua. Veamos una segunda área de obediencia a la palabra de Dios. Versículo 27. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Bien, una segunda área en la que podemos ser hacedores de la palabra de Dios es en cuanto a nuestro amor al prójimo. Nuestro amor al prójimo. Aquí el amor al prójimo está ejemplificado por el visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Huérfanos y viudas representan personas en gran necesidad. Representan personas desamparadas, personas que muchas veces están solas enfrentando la vida, que muchas veces carecen de apoyo. Huérfanos son aquellos que no tienen padres y viudas son aquellas que han quedado sin un esposo y posiblemente sin hijos que las sostengan. Entonces, el interesarse por este tipo de personas demuestra nuestro amor por el prójimo y al mismo tiempo refleja el carácter bondadoso y el carácter protector del Señor, porque son innumerables los pasajes de la Biblia en las que vemos al Señor como refugio, como socorro, como el auxilio de los huérfanos, de las viudas, de los extranjeros, de los agraviados y de los cautivos y de todos aquellos que sufren injusticia. Así que una segunda área en la que debemos ser hacedores de la palabra de Dios es en cuanto a nuestro amor al prójimo. Primero, el uso de la lengua. Segundo, nuestro amor al prójimo. Tercero, y con esto vamos a terminar, una tercera área en la que debemos ser hacedores de la palabra del Señor es nuestra vida de santidad. Dice al final del versículo 27, y guardarse sin mancha del mundo. La palabra mancha ahí significa contaminación. Entonces, la contaminación del mundo es el pecado, los placeres desenfrenados que hay en el mundo, la lujuria, la lascivia, la codicia, la avaricia y todas esas cosas que son propias del mundo, pero no son propias de la fe, de la verdadera fe en Jesucristo, y no son propias de aquel que cumple y que hace la palabra del Señor. Bien, hermanos, vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto. Hemos visto, hermanos, que la carta de Santiago se preocupa porque nosotros verifiquemos si tenemos una fe genuina. Nosotros podemos verificar si nuestra fe es genuina analizando nuestra relación con la palabra del Señor. Debemos analizar cómo la recibimos y cómo reaccionamos ante ella, ante la Biblia. En cuanto a nuestra reacción frente a la palabra del Señor, lo que Dios nos manda es que nos convirtamos en hacedores diligentes o permanentes, continuos, constantes, perseverantes de su palabra. Si no hacemos esto, nos estamos engañando, como el hombre que se pone en un espejo y no se arregla.
Si somos hacedores de la palabra del Señor, entonces recibiremos fruto, recibiremos recompensa. Seremos bienaventurados o dichosos en todo lo que hacemos, dice la palabra del Señor. Y lo otro que vimos es que hay por lo menos 3 áreas en las que nosotros podemos demostrar nuestra obediencia y nuestra diligencia a la palabra de Dios. El uso de nuestra lengua, nuestro amor por el prójimo y nuestra vida de santidad. El año apenas está iniciando, aunque ya llevamos 23 días del primer mes. El tiempo está avanzando rápidamente. Pero cualquier tiempo es bueno para proponerse de todo corazón, no ser un oyente, sino ser un estudiante oficial, uno que quiere pasar la clase, uno que quiere hacer su examen y ser aprobado. Cualquier tiempo es bueno, cualquier tiempo es ahora, para proponerse de todo corazón, seguir escuchando la palabra del Señor. Eso está bien, seguir escuchándola atentamente, pero no solo eso, comenzar a ponerla en práctica, convertirnos en hacedores de la palabra de Dios. Esto nos va a permitir comprobar que nuestra fe es genuina, y eso va a traer gozo, eso va a traer satisfacción, eso va a traer consuelo, va a traer seguridad a nuestras vidas, sabiendo que nuestra salvación en Cristo es una realidad y no es un engaño. No es un engaño fatal, un engaño peligroso. Así que cada uno de nosotros debe analizar su vida, analizar su compromiso con cumplir la palabra de Dios. Hermanos, muchas gracias por su atención y que Dios les bendiga. Hermanos, tomemos una actitud con reverencia al Señor. Vamos a orar para despedir este culto impartido por el pastor Julio. Señor, te damos gracias a ti por haber tenido en esta conferencia magistral al pastor Julio Pacheco, en donde nos ilustró el desafío a recibir a Cristo. Que sea bendecido, que siga ilustrando a más miembros de iglesias con el único propósito de servir al Señor. Amén.